Shabbat Shalom, buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches. Eh, esta semana hemos tenido que haber estudiado doble porción de Parashot, Aharei Mot, Kedoshim. Esas dos porciones debemos de haberlas estudiado esta semana, Aharei Mot, Kedoshim. Este video por lo pronto es para la Parashá Aharei Mot, siguiendo el desde la introducción que hicimos al Sefer Vayikra, siguiendo un shiur por cada una de las diferentes parashot que hemos estado viendo hasta llegar a esta. Así vamos a continuar a Harei Mot. Este Shabbat corresponde a Harei Mot y Kedoshim. Y vamos a continuar con nuestras clases, ¿sí? Con nuestros comentarios, mejor dicho. En la Harei Mot vemos en la Harei Mot se produce un cambio abrupto en el Sefer Vayikra, en el libro de Levítico, en el libro de Vayikra, porque sus primeros 17 capítulos tratan exclusivamente de las leyes que se relacionan con el Mishkan, ¿sí? Y en el capítulo 18 encontramos una sección completa sobre las relaciones maritales prohibidas, que son conocidas como Arayot, ¿sí? Y que parecen no tener ninguna relación con el Mishkan. Y luego en la Parashat Kedoshim, que vamos a hacer el video para que esté el completo los temas de este Shabbat. En Parashat Kedoshim encontramos otro conjunto de leyes que en su mayoría son éticas, que casi no tienen conexión alguna con el Mishkan, ¿sí? Y entonces aquí surge la pregunta: ¿qué mantiene unido al Sefer Vayikra? Deberíamos de concluir que se trata principalmente de leyes relacionadas con el Mishkan, más algunos complementos, o que hay algún significado temático en esta transición que podría llevarnos a una comprensión más profunda de lo que se trata el libro, el Sefer Vayikra. Bueno, en esta clase, en este comentario que estamos iniciando, vamos a intentar responder a esta pregunta examinando más de cerca la naturaleza de esta transición. Y como introducción vamos a comenzar esta plática con una descripción general rápida del Sefer Vayikra para ayudar a aclarar esta declaración de apertura. La siguiente tabla resume al Sefer Vayikra según sus temas principales. Si quieren tener estos shurs, estos comentarios, estas clases, mándenme un mensaje o déjenme su correo electrónico, ya sea por aquí en el canal de YouTube o por al grupo en Facebook. Déjenme su correo electrónico y se los mando, ¿sí? Para que lo vayan estudiando. Bueno, la siguiente tabla resume al Sefer Vayikra según sus temas principales. Mientras vemos esta tabla, observemos cómo el capítulo 18 marca el comienzo de esa transición que les hablaba, ¿sí? Esa transición de temas relacionados con el Mishkan a temas no relacionados con el Mishkan. Por ejemplo, los capítulos 1 al 5 tienen temas sobre los korbanot que cada individuo debe de ofrecer. En los capítulos 6 al 7 nos habla cómo los Kohanim deben de ofrecer esos korbanot. Los capítulos 8 al 10 hablan sobre la ceremonia de dedicación del Mishkan. Los capítulos 11 al 15 hablan sobre pureza e impureza, quién puede y quién no puede entrar al Mishkan. Capítulo 16 nos habla sobre el Kohen Agadol en Yom Kippur, y el capítulo 17 nos habla sobre la prohibición de korbanot fuera del Mishkan, ¿sí? Y la parte 2
que son temas, podríamos decirlo, más generales, que inicia con el capítulo 18, nos habla sobre los arayot, las relaciones matrimoniales prohibidas, etcétera, etcétera. Los capítulos 19 y 20 nos hablan sobre una variedad de leyes. Capítulos 21 y 22 sobre leyes especiales sobre los Kohanim. El capítulo 23 habla sobre las Moadim, los días festivos, sobre todo el aspecto agrícola. El capítulo 24 habla sobre la menorá, sobre el shulchan, que es la mesa, en las capitales. Capítulo 25 sobre el ciclo de 7 años de Shemitah y el de 50 años de Yobel. El capítulo 26 habla sobre el premio y el castigo por guardar las leyes, y el 27 habla por la valoración de prendas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esta tabla nos muestra la estructura de los diferentes temas en los diferentes capítulos del Sefer Vayikra, ¿sí? Como les digo, esta va a estar en la descripción del video, ¿sí? Abajo. Y si quieren tener cada clase, mándenme un correo electrónico para hacérselos llegar. Ahora, como muestra esta tabla anterior, o esta tabla que acabamos de ver, los primeros 17 capítulos del Sefer Vayikra, ¿sí? Los primeros 17 capítulos del Sefer Vayikra forman una unidad distinta, por decirlo así, ya que toda esa sección analiza varias leyes relacionadas con el Mishkan. Y en contraste con esa unidad, los 10 capítulos restantes, que van del 18 al 27, discuten una amplia gama de temas, o sea, son temas distintos, generales, ¿no? Y algunos que están relacionados con Mishkan, otros no. A primera vista, es difícil encontrar un tema común a esta segunda sección de Haraimot, ¿sí? Y no obstante es claramente distinta de la primera sección, ¿sí? Ahora, para discutir el significado temático de esta división hay que echar un vistazo más de cerca al comienzo del capítulo 18, ¿sí? Es decir, en el mismo lugar donde comienza esa transición de temas. Porque para empezar, en los primeros 5 pesukim, en los primeros 5 versos del capítulo 18, podemos notar cómo se forma una porción, entre comillas, una porción separada, ¿sí? ¿Por qué? Porque inicia, y Dios le dijo a Moshe, habla con los Bené Israel y diles, Ani Hashem Elohim, yo soy Adonai tu Elohei, tu Dios. No actúes como lo hicieron los egipcios, sino actúes como los cananeos. No sigas sus leyes. En su lugar guarda mis leyes para Ani Hashem Elohim, ¿sí? Para mí, que yo soy Adonai, tu Dios. Guarda mis leyes y mis mandamientos que el hombre debe hacer y vivir, y vive guardándolos para Adonai, tu Dios, ¿sí? Si vemos estos versos una vez más, observamos cómo tratan un tema muy general, es decir, cómo los Bené Israel deben de conducir sus vidas. Primero deben rechazar la cultura egipcia, la cultura cananea, otro tipo de culturas, y en cambio deben de seguir las leyes de Dios. Y claramente estos versos forman una introducción a todo lo que es el conjunto de mitzvot que va a seguir, ¿sí? No solo preparan el escenario para las leyes relativas a las arayot, a las relaciones maritales prohibidas, que siguen en los versos 6 y 23, 6 al 23 del capítulo 18, sino que también introducen todas las mitzvot que siguen hasta el final del Sefer Vayikra. Y para verificar este punto, podemos comparar la frase de Joquim y Mishpatim en el capítulo 26, verso 46, y ahí lo podemos comparar con el capítulo 18, verso 3 y 5, ¿sí? Ahora, mostremos cómo los versos del 1 al 5 en el capítulo 18 sirven no solo como una introducción a este capítulo, sino que también forman la introducción a toda la segunda mitad del Sefer Vayikra. Vamos a comenzar esta discusión prestando especial atención a una frase clave que se repite
varias veces en esta introducción y que va a volver a aparecer numerosas veces en la segunda mitad del Sefer. ¿Y cuál es esa frase? Ani Hashem, ¿sí? Yo soy Dios. Si repasamos nuevamente los versos del 1 al 5 en este capítulo 18, notamos el uso repetido de la Torah de la frase Ani Hashem, ¿sí? O alternativamente Ani Hashem Elohayhem, ¿sí? Esta frase no solo se menciona 3 veces en estos versos, sino que también se repite 50 veces desde ese punto en el Sefer Vayikra hasta el final del Sefer, ¿sí? Y además esta frase se incluye en la mayoría de los versos que introducen o resumen una frase clave. En contraste, esta frase se encuentra solo una vez en la primera mitad del Sefer Vayikra, teniendo en cuenta que incluso aquí se usa en relación con las leyes de los animales kosher, que en sí mismos solo están tangencialmente relacionados con el Mishkan. Y ese énfasis en la frase Ani Hashem, yo soy Dios, puede darnos una pista para comprender el tema general de la segunda mitad del Sefer Vayikra, ¿sí? A primera vista parece bastante absurdo que cuando el Sefer Vayikra describe las leyes relativas a los korbanot, a los sacrificios que se ofrecían en el Mishkan, el lugar donde está presente la Shejinah divina, la frase Ani Hashem, literalmente yo soy Dios, apenas se menciona, ¿sí? No se menciona, casi no se menciona, ¿sí? Apenas se menciona. Y sin embargo, cuando habla de leyes que marcan que deben de mantenerse fuera del Mishkan, eh, la frase se enfatiza una y otra vez, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la frase Ani Hashem, yo soy Dios, sirve como un recordatorio de que estamos ante Dios, de que estamos parados ante el Eterno. Y ciertamente esperaríamos encontrarla mencionada más a menudo en lo que se relaciona con el Mishkan. Se podría sugerir que la Torá desea enfatizar precisamente lo contrario, ¿sí? La Torá puede temer que este intenso nivel de Kedushá causado por la presencia de Dios en el Mishkan pueda conducir a la idea errónea de que la presencia de Dios está limitada solamente al Mishkan y por lo tanto al describir las leyes de la vida diaria que el pueblo de Israel debe de cumplir cuando están fuera del Mishkan, la repetición de la frase Ani Hashem, yo soy Dios, se vuelve bastante significativo. Ahí ya nos da una razón para entender esa frase, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos muy familiarizados con las consecuencias de esta conclusión errónea, es decir, cuando el comportamiento o cuando nuestro comportamiento espiritual es muy meticuloso mientras estamos visitando la residencia de Dios, ya sea el Mishkan, ya sea una sinagoga, la congregación, en contraste con la naturaleza más secular que seguimos en nuestro comportamiento una vez que dejamos de estar ahí o en sus alrededores. Ahora, la estructura misma del Sefer Vayikra, es decir, sus dos mitades, como hemos señalado anteriormente, puede contrarrestar este concepto erróneo, ya que enfatiza que el Mishkan no limita la Shejinah a sus confines, sino que sirve como conducto para permitir a la presencia de Dios emanar hacia todos lados. Idealmente, la experiencia del hombre en el Mishkan debería de dejar un profundo efecto en su forma de vida, fuera del Mishkan, ¿sí? Y como vamos a explicar, este concepto se relaciona con la esencia misma de Kedusha, de santidad. Desde una perspectiva temática, se podría aplicar esta explicación a las dos mitades del Sefer Vayikra. Y aunque el tema principal del Sefer Vayikra pueden ser las leyes relacionadas con el Mishkan, la segunda mitad del Sefer incluye intencionalmente numerosas misbot que sirven como un ejemplo de cómo traducimos el intenso nivel de Shejinah que se encuentra en el Mishkan en nuestras caminatas diarias en la vida. En el mismo Mishkan, el concepto de Ani Hashem, de yo soy Dios, es tan claro que no hay necesidad de un recordatorio constante. Sin embargo,
fuera de sus límites, al hombre se le debe de recordar constantemente que la presencia de Dios permanece en todas partes. Y este concepto del Mishkan, que sirve como un embudo para traer la Shejinah del cielo a una fuente en la tierra, ¿sí? Eh, a una fuente en la tierra, como una fuente de la cual puede emanar a toda la humanidad, se refleja en las profecías de Zacarías y de Yeshayahu. Ahora, vemos una progresión temática, porque para apreciar mejor el significado de estas dos secciones, es útil revisar primero las observaciones anteriores con respecto al Sefer Vayikra, ¿sí? Como lo hemos discutido en la parte introductoria, la clase introductoria. En contraste con los otros libros del Humash, que están basados en narraciones, es decir, que comienzan y terminan con una historia, el Sefer Vayikra está basado en mandamientos, es decir, contiene una colección de varias mitzvot que el Eterno le ordena a Moshe y a Aarón que enseñen a los Bene Israel. Por lo tanto, la progresión de las parashot en el Sefer es temática en lugar de cronológica. También hemos explicado que el Sefer, al que Hazal, nuestros sabios de bendita memoria, se refieren como Torat Kohanim, comienza con un manual de instrucciones para el Mishkan. Y aunque esperábamos que el Sefer Vayikra tratara exclusivamente con los mandamientos relacionados con el Mishkan, como fue el caso en los primeros 17 capítulos, la segunda mitad introduce una amplia gama de mitzvot que deben de mantenerse fuera del Mishkan, porque reflejan cómo la presencia de Dios, la Shejinah en el Mishkan, debe afectar nuestro comportamiento en todos los aspectos de la vida fuera del Mishkan, ¿sí? Esto también puede explicar la progresión interna de las parashot. Por ejemplo, en el capítulo 18 se nos dice cómo uno no debe de actuar, mientras que en el capítulo 19 se nos instruye cómo uno debe de actuar. Es decir, la parashá Kedoshim actuando de manera significada en todos los ámbitos de la vida, ¿sí? Ahora, Kedushá. ¿Qué es la Kedushá? ¿O de qué trata la Kedushá? Este concepto, es decir, Kedushá, santidad, apartar eh, o apartar un sitio especial, por ejemplo el Mishkan, donde la presencia de Dios es más intensa, a fin de traer santidad a todas las áreas circundantes, puede entenderse como un concepto, con eso se puede entender un concepto más básico de Kedushá, de santidad. Expliquemos, por ejemplo, eh, tratemos de explicar la Kedushá en Shabbat, ¿sí? De una manera, que es de una manera similar. Es decir, ¿sí? Se reserva un día de la semana, santificándolo con un mayor nivel de Shejinah del Eterno, para elevar el nivel espiritual de cada día de la semana que sigue. Porque nuestra experiencia en Shabbat va a afectar nuestro comportamiento en cada día de la semana que sigue, ¿sí? Uno puede explicar la Kedushá en el pueblo de Israel de una manera similar. Es decir, Dios separó una nación especial, separó una nación especial, ¿sí? Santificándola con mitzvot especiales. El Eterno separa una nación especial, como nos dice en el Sefer Bereshit, y la santifica con mitzvot especiales, como vemos en el Sefer Shemot, ¿sí? Para entregar el mensaje de santidad del Eterno a toda la humanidad, como nos dicen Devarim capítulo 4, versos 5 al 8. Y hay que tener en cuenta también cómo estos tres ejemplos, Mishkan, Shabbat y Am Israel, el pueblo de Israel, reflejan las tres categorías básicas de Kedushá en los ámbitos de espacio, de tiempo y de materia. ¿Por qué? Porque Kedushat Makom, ¿sí? Santidad del lugar, que es el Mishkan. Kedushat Zman, Kedushat de tiempo, que es el Shabbat. Kedushat Adam, Kedushat del hombre, Kedushat de la materia. Am Israel, el pueblo de Israel, ¿sí? Y ese es un tema para el Sefer Vayikra, porque con ese trasfondo podemos sugerir un tema común para todas las misbot en la segunda mitad del Sefer, ¿sí? Así como su relación con la primera mitad del Sefer, ¿sí? Porque todas las misbot de la segunda mitad del Sefer Vayikra están relacionadas con la primera mitad del Sefer Vayikra.
Hay que tener en cuenta cómo estos últimos 10 capítulos de Vayikra se pueden dividir de acuerdo con estos tres reinos básicos de Kedushá, ¿sí? De santidad. Kedushá de Adam, hombre, capítulo 18 al 22, ¿sí? Como ejemplo, la santidad de Am Israel o de los Kohanim. Kedushat Zman, del tiempo, capítulo 23, nos da el ejemplo del Shabbat y de las Muadim, de los días festivos. Kedushat Makom, ¿sí? La santidad del lugar o de la tierra, que lo vemos en los capítulos 24 y 26, ¿sí? Y por ejemplo, aquí se ven las leyes de Shemitah y de Yobel en la tierra de Israel. Sin embargo, la Kedushá también puede considerarse el tema principal de la primera mitad del Sefer Vayikra, ya que el Mishkan mismo también se conoce como Mikdash. La palabra Mikdash evoluciona del mismo Shoresh, de la misma raíz, Kedush, como en Kedushá, lo que implica apartar algo para un propósito especial, ¿sí? Para un propósito divino. El Mikdash es un santuario especial reservado para la adoración de Dios. Asimismo, en Kedushat Adam, el pueblo de Israel es apartado para servirle a Dios, ¿sí? Así también como los Kohanim, etcétera, y etcétera. Por ejemplo, en Kedushat Zman, ¿sí? En Kedushat Shabbat y en Kedushat Moadim, que son días o citas festivas, se apartan de los otros días de la semana para un propósito divino. Y en Kedushat Makom, se refiere a la tierra, a la materia, la tierra de Israel se aparta de todas las demás naciones, ¿sí? Como la tierra y la nación especial de Dios. Ahora, con base en ese análisis que acabamos de hacer, podemos sugerir un tema general para el Sefer Vayikra. Debemos recordar que en Har Sinaí, antes de recibir la Torá, los Benei Israel hicieron un pacto para aceptar las leyes de Dios, a fin de convertirse en un Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh, ¿sí? Y el Sefer Vayikra nos explica cómo los Benei Israel se convirtieron en este Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh, en esta nación santa, ¿sí? De sacerdotes a servicio de Dios, ¿sí? No solo al adorar a Dios en el Mishkan, sino también al guardar todas las misbot diarias de Kedushat, tanto de Kedushat Adam, Kedushat Zman y Kedushat Makom, ¿sí? Todos los recordatorios constantes de la presencia de Dios, como ha sido enfatizado por la frase Ani Hashem Eloheihem, yo soy Adonai, tu Elohei, en tu vida diaria. Y aquí vemos la Torah Kohanim, ¿sí? Esta observación puede ayudarnos a apreciar el nombre que Hazal, nuestros sabios de bendita memoria, usan para describir al Sefer Vayikra. Le llaman Torah Kohanim, ¿sí? O Torah de los sacerdotes, leyes para sacerdotes, instrucciones para los sacerdotes. Basado en el análisis original, este nombre puede parecer un poco inexacto, porque el Sefer Vayikra incluye muchas leyes que no tienen nada que ver con los Kohanim o con el Mishkan. Pero sin embargo, en base a este tema más profundo en la segunda mitad del Sefer Vayikra, la palabra Kohanim, en el nombre Torah Kohanim, puede referirse no solo a los sacerdotes que trabajan en el Mishkan, sino a toda la nación de Israel que sirve como Mamlechet Kohanim Begoy Gadosh, ¿sí? Como nación santa y nación de sacerdotes, una nación de sacerdotes al servicio de Israel, del Eterno, ¿sí? Que trabaja para llevar el nombre de Dios a toda la humanidad. Y este reconocimiento de Ani Hashem, de yo soy Dios, experimentado en un nivel intenso cuando uno visita el Mishkan, debe de ser interiorizado en nosotros para afectar la conducta nuestra, incluso fuera del Mishkan y en todos los ámbitos de la vida. Esto traducido a la actualidad debería de ser que el estudio de la Torah, el congregarse en la comunidad o en la sinagoga, debe de ser interiorizado a tal grado que afecte nuestra conducta
incluso fuera de la sinagoga, fuera de la congregación, fuera de nuestra casa, ¿sí? En todos los ámbitos de nuestra vida. Que demostremos ante el mundo y ante las demás personas, ¿sí? Que formamos parte de Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh, de una nación de sacerdotes y gente santa al servicio de Dios. En el siguiente Shur, sobre la Parashat Kohanim Kedoshim, vamos a explicar cómo esta definición puede mejorar nuestra comprensión del capítulo 19 y su conexión con los 10 mandamientos. Por lo pronto, Shabbat Shalom, que el Eterno los bendiga. Recuerden, este Shabbat son dos parashot, Ajerei Mot Kedoshim, ¿sí? Estaremos grabándolo para pasárselos inmediatamente. Shabbat Shalom.